Por recapitular entonces las propiedades coligativas que vamos a analizar son estas cuatro. Ya vimos disminución de la presión de vapor. Ahora vamos a ver la disminución del punto de congelación, que en sí se consideran propiedades de una solución que cambian cuando yo cambio la concentración de un soluto. En este caso se analizan las propiedades de la mezcla un solvente líquido con un soluto sólido. Vamos a analizar cómo cuantificar el descenso del punto de congelación. Sabemos que cualquier sustancia que pasa de una fase líquida a una fase sólida requiere, de acuerdo al diagrama de fases, o bien un descenso de temperatura o un aumento de presión, ¿no? Es decir, requiere que disminuyamos temperatura o bien aumentemos presión. Y bueno, esto es un cambio de fase. El cambio de fase como tal usualmente está determinado por un calor latente, como hemos visto desde termodinámica. El calor latente de fusión es el calor necesario para fundir un sólido, ¿no? O sea, para que un sólido se vuelva líquido. Esto es sólido a líquido. Y sería la entalpía del líquido menos la entalpía del sólido. También existe el sentido opuesto, el cambio de entalpía de congelación o solidificación. Es el cambio de un líquido hacia un sólido, ¿no? Como cuando se congela el agua y se vuelve hielo. Y este es un calor latente. Sería la entalpía del sólido menos la entalpía del líquido. Ambos en estado saturado. Hasta aquí hemos hablado de sustancias puras. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a un solvente yo adiciono un soluto? Al adicionar un soluto sólido, como lo hemos visto con las propiedades coligativas, la cantidad de sólido impacta una de las propiedades que estamos analizando, que es la temperatura de fusión. Precisamente esta temperatura de fusión baja. Por eso es que se llama la propiedad coligativa descenso del punto de congelación. Y lo vamos a analizar desde el punto de vista termodinámico. Además, para recapitular, las diferentes temperaturas de fusión de sustancias puras se encuentran reportadas en tablas. Por ejemplo, esta es la tabla B1 del libro de Felder, y aquí reporta para diferentes sustancias la temperatura de fusión. Eso es TM, la M significa fusión o melting point. Reporta el calor latente de fusión o entalpía de fusión, así como la temperatura de ebullición y calor latente de evaporación, ¿no? Por ahora el que vamos a analizar es este, TM, que si observan el pie de página de esta tabla, aquí está el pie de página de esta tabla. TM significa punto de fusión y delta HM es el calor de fusión a la temperatura de fusión a una atmósfera. Esos dos yo los puedo leer de esta tabla. Ya sabemos que para el agua, por ejemplo, debe ser 0 grados centígrados a una atmósfera, ¿no? Agua, la temperatura de fusión es 0 grados centígrados, a esa temperatura se congela el agua líquida y el calor latente de fusión es 6.0095 en unidades de kilojoules por mol. Vamos a interpretar este valor. Para interpretar esa tabla, TM les decía que es la temperatura de fusión y para el agua me dicen que vale 0 grados centígrados. A su vez, el cambio de entalpía de fusión, en algunos libros lo usan así. En la tabla se reporta que es 6.0095. Lo voy a anotar en unidades de kilojoules por mol. ¿Cómo interpreto ese valor?
Simplemente asumo que agua líquida, agua sólida, porque esto es una fusión. Agua sólida o hielo a la temperatura de fusión de 0 grados centígrados pasa a agua líquida. Eso es lo que llamamos fusión. El agua líquida tiene una entalpía definida del líquido saturado. El agua sólida tiene una entalpía definida del sólido saturado, del hielo. La diferencia de estas dos me daría este valor, 6.0095 kilojoules por mol. Noten que el valor es positivo, lo que significa que para fundir un mol de agua en fase hielo, yo requiero adicionar 6.0095 kilojoules en forma de calor y me va a dar un mol de agua líquida. Así interpreto ese valor de la tabla. Sin embargo, hay que hacer notar que ese valor solamente está dado a la presión de una atmósfera y agua pura. Y agua pura. Si yo requiero calcularlo a cualquier otro valor de temperatura, necesito otras correlaciones, como la ecuación de Clausius-Clapeyron, quizás les suene de termodinámica. O correlaciones, por ejemplo, la correlación de Wilson para cambiar la entalpía. Por ahora vamos a usar agua a una atmósfera con un soluto. Ahora, si yo adiciono un soluto, como hemos hablado en la parte de propiedades coligativas, de nuevo la sustancia cambia de fase debido a que las moléculas pierden cohesión entre sí o ganan cohesión entre sí, ¿no? Digamos, si yo hablo de un líquido, digamos el agua, digamos el agua líquida, sabemos que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Oxígeno con dos hidrógenos. Aquí tengo electrones libres. Esto en contacto con otra molécula de agua formaría enlaces por puentes de hidrógeno. Si yo disminuyo la temperatura, estos van solidificando en una red, como ya lo hemos visto antes, ¿no? Si eso es oxígeno, hidrógenos, luego oxígeno con más hidrógenos. La fase más estable del agua en fase hielo es hexagonal. Lo que sucede al remover esta cantidad de energía es que las moléculas van perdiendo energía, pierden movimiento y se quedan estáticas pero formando una estructura fija. Eso es como tal la fusión, ¿no? Estas son las fases que existen del hielo. Si inicialmente solidifica en fase hexagonal, a bajas temperaturas y bajas presiones, recuerden que ya habíamos visto el diagrama de fases de agua, pero que considera también la fase sólida, sólido, líquido y vapor, ¿no? Tengo aquí presión en el eje X, tengo temperatura en el eje Y. La fase hexagonal del hielo forma esta estructura, pero en fase sólida. Eso a bajas temperaturas y bajas presiones, ¿no? Es el hielo IH que está aquí. Todas las condiciones de temperatura y presión que caen en esta zona son hielo hexagonal. A más altas presiones ese hielo va transformando de fase a muchas otras, ¿no? Tenemos fases trigonales, tetragonales, cúbicas en 2 dimensiones, etcétera. Entonces la presión y la temperatura rige la forma en la que va a solidificar esa fase. Bueno, y ya habíamos visto la descripción en general de todas las fases que existen, ¿no? No me voy a detener mucho en esta parte, solamente quiero que se den cuenta que el hielo, dependiendo de la temperatura y presión, puede tener diferentes acomodos moleculares. Esos son los que se llaman fases.
pero son sólidos y sólidos diferentes. Ahora sí vamos a la parte termodinámica de esta solución. Entonces vamos a analizar un sistema que se encuentra en equilibrio, pero ahora en dos fases, ¿no? El agua que está en equilibrio con el hielo, o sea, sólido más líquido. Yo tengo una fase sólida como tal, el hielo, en equilibrio con una fase líquida. Ya habíamos analizado que en cualquier sistema de dos fases, si esto está en equilibrio, y por equilibrio me refiero a varias cosas, como que la temperatura y la presión son constantes. Esto ocurre en un cambio de fase. Como que las fugacidades son iguales en las dos fases. Digamos, si esta fuera la fase líquida, la fugacidad del componente en la fase líquida es igual a la fugacidad del componente en la fase sólida. Pero también es igual el potencial químico, lo que nosotros definimos como energía libre de Gibbs molar parcial, ¿no? Esto sigue siendo un sistema en equilibrio, pero de dos fases. Ya hemos estudiado mucho la fase líquida y vapor, pero esta es la fase sólida con líquida, que termodinámicamente se comporta igual, pero en un punto diferente. No en el punto de ebullición, sino en el punto de congelación. Entonces, para estas fases se cumple esta relación. El potencial químico del componente, vamos a decir que el componente es agua, la A es de agua, fase sólido, va a ser igual al potencial químico del componente, pero en solución. Esto es fundamental para definir que este sistema se encuentra en equilibrio de fases. Y de manera muy similar a como definíamos la fugacidad, el potencial químico de estas dos fases se puede calcular de la siguiente forma. Esta es una expresión que define el potencial químico de la sustancia A en estado sólido a la temperatura de fusión y presión del sistema. Y esto debe ser igual al potencial químico de la sustancia A, pero en estado líquido, a las mismas condiciones, más un término para ajustar este valor. Se llama a la llamada actividad termodinámica, que si recuerdan eso está en función del coeficiente de actividad. Coeficiente de actividad es como tal la actividad de la sustancia elevados a su coeficiente estequiométrico. A partir de esto vamos a deducir una serie de ecuaciones que nos van a permitir calcular el descenso del punto de congelación. Si quieren saber más de esta parte, esta información es del libro del autor Levine. El libro se llama Fisicoquímica. Y depende de la edición, el capítulo se llama Propiedades coligativas. Entonces, este sistema se va a encontrar a la temperatura de fusión TF y a la presión P, ¿no? Que usualmente es una atmósfera. Ahora, vamos a definir las ecuaciones que rigen el sistema en equilibrio sólido más líquido. Ya hemos analizado lo siguiente para determinar cómo influye la concentración de soluto a las propiedades de esta solución. Definimos la llamada XB, dado que A sería un solvente líquido, B sería el soluto que es sólido, ¿no? Entonces XB es la fracción del soluto dentro de esta solución, que sería el número de moles de soluto entre número de moles totales. Y esta es la expresión que nos permite relacionar las variables dentro del sistema. Ya vimos que la temperatura define la entalpía de fusión. Es decir, si esta sustancia se congela a la temperatura TF, para fomentar esa congelación yo requiero extraer una cantidad equivalente al calor latente de fusión. Entonces, esta expresión se cumple como el delta, pero para la fusión, de la entalpía
de fusión para el solvente puro A, evaluado a la temperatura de fusión entre la constante R, asumiendo que yo tengo dos puntos, ¿no? Una temperatura de fusión del solvente que es puro y una temperatura de fusión con un asterisco, pero de la solución, de la mezcla líquido más sólido. Y bueno, esto lo puedo reorganizar así. Menos la composición del componente B va a ser igual al cambio de entalpía de fusión de la sustancia pura entre la constante universal de los gases por esta diferencia de temperaturas de fusión. Y a mí lo que me interesaría es este delta T, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la temperatura de fusión, digamos, de agua pura, menos la temperatura de fusión que tendría el agua, digamos, con un soluto? Que esto es de la solución. Para poderlo interpretar, imagínense que yo tengo agua con sal. El agua con sal, de hecho, se debería de congelar a una temperatura menor que el agua pura. Bueno, entonces, la ecuación que vamos a utilizar para calcular el descenso de la temperatura de congelación es esta. El descenso de la temperatura de congelación de una solución, me refiero a un solvente con un soluto, se puede calcular así. Sería el valor negativo del peso molecular del solvente por la constante universal de los gases por la temperatura de fusión al cuadrado. Esta sería la temperatura de fusión nueva de la solución entre el cambio de entalpía de fusión del solvente puro por la molalidad. Esto MB es la molalidad de la solución, que ya le hemos usado, ¿no? Esto es el número de moles. La molalidad sería el número de moles del soluto por kilogramo de solvente. Se entiende que el solvente es A. Y esto lo puedo calcular si conozco la concentración. Entonces, a este factor que está multiplicando a la molalidad se le llama KF. KF y es una constante para cada sustancia. Se llama constante de congelación. Y la podemos calcular para diferentes sustancias. MB es la molalidad. Concentración molal del soluto. El número de moles que hay de soluto en la solución por kilogramo de solvente. KF sería este término. Este término, que si observan todos sí es de tablas, ¿no? MA es el peso molecular, R es la constante universal, TF sería la temperatura de fusión, esto de la sustancia pura, y delta H de fusión del solvente. Todo esto es de tablas y con base a esto puedo calcular KF. Entonces el descenso del punto de congelación se calcula como menos KF, esta constante llamada crioscópica, por la molalidad, asumiendo de nuevo que la solución es un líquido ideal muy diluido, donde A se congela, ¿no? O sea, digamos, si yo aquí tengo cloruro de sodio, agua con sal, eso sería el solvente, perdón, el soluto B, que es un
Bueno, si yo coloco cloruro de sodio en agua pura, el agua pura tiene una temperatura de fusión fija, ¿no? TF, que se va a ver afectada cuando yo adicione una cantidad del componente B. Como ejemplo, vamos a calcular la constante crioscópica del agua a condiciones normales, es decir, a presión de una atmósfera, entendiéndose que esto es el punto de fusión del solvente A puro. Esta es crioscópica. Bueno, como ejemplo rápido, ¿cuál es la constante crioscópica del agua pura a una atmósfera? Vamos a calcularla. Para esto requiero el peso molecular del agua, requiero la constante universal de los gases, la temperatura de fusión del agua pura. Solo recuerden que esta se calcula en Kelvin. Y requiero leerlas de tablas. Podemos usar la tabla B1. Bueno, si usan la tabla B1, aquí está. Aquí se reporta el peso molecular del agua, que lo podríamos calcular. Se reporta la temperatura de fusión del agua en grados centígrados. Vamos a usar la constante R de los gases ideales y la entalpía de fusión. Nada más hay que sustituir. Sería 18.016 el peso molecular del agua, gramos por mol, que multiplica la constante R. Voy a usar la constante universal. 8.314 joules por cada mol Kelvin. Voy a usar el cuadrado de la temperatura de fusión del agua pura en Kelvin. 0 centígrados son 273.15 Kelvin, ¿no? Dado que el agua se congela a 0 grados centígrados a una presión normal de una atmósfera. Y eso lo voy a dividir entre el valor de la entalpía de fusión, que ya lo habíamos leído, que es este valor de 6.0095. Aquí voy a colocar el valor del delta H de fusión, 6.0095. Está en kilojoules por mol. Ya lo habíamos interpretado, ¿no? Comentamos que este valor es necesario adicionárselo a un mol de hielo para que se convierta en un mol de agua líquida. Entonces la constante bulloscópica del agua tiene un valor constante. Noten que solo depende de la presión, ¿no? Porque de la presión depende la temperatura de congelación y de esa temperatura de congelación depende la entalpía de fusión. Solo hay que tener en cuenta que todavía no la puedo calcular, dado que aquí la tengo en joules. Necesito convertir esto a joules. Yo sé que un kilojoule son 1000 joules. Así sí ya puedo cancelar mol, kilojoule, joule se cancela con joule, Kelvin con Kelvin. Sí, esto les debe dar del orden de 1859.655. Se cancela un Kelvin, pero me queda Kelvin cuadrado entre Kelvin, ¿no? Si esto en unidades de gramo, se entiende que es gramo de agua, Kelvin. Y eso es lo que se llama constante bulloscópica, crioscópica, perdón, del agua. La bulloscópica es para ebullición. Y bueno, así la puedo calcular. Hace falta un mol. Cancelé este con este, pero aquí me queda un mol abajo, ¿no? Esto en realidad se podría modificar para que me quede solo Kelvin.
Entonces, calculando la constante crioscópica, yo puedo calcular el descenso de la temperatura de fusión de un solvente puro.